Saludos, en el video de hoy vamos a ver cómo crear una tabla dentro de una base de datos. En el video anterior vimos cómo crear la base de datos. En la descripción de este video va a estar el link que lo va a llevar a ese video de cómo crear una base de datos. Bien, para crear una tabla en SQL primero lo vamos a hacer por código. Aquí tenemos que utilizar el comando create table. Antes vamos a poner la base de datos que se llama Academia Santana. Aquí utilizamos el comando use y el nombre de la base de datos. Luego el comando go para ejecutar una segunda sentencia. Entonces aquí sería create table. Vamos a crear una tabla de estudiantes. Luego entre paréntesis definimos los atributos que va a tener esta tabla. Los atributos va a ser estudiante ID, que va a ser nuestro primary key de la tabla. Vamos a poner nombres. Vamos a poner eso un varchar de 100. Vamos a poner apellidos. También un varchar de 100. Vamos a crear un campo de sexo. Eso vamos a ponerlo char de 1. Vamos a poner un campo de DNI, del Documento Nacional de Identidad. En mi país, República Dominicana, eso se conoce como cédula, pero en la mayoría de los países es DNI. Vamos a ponerlo de 20. Vamos a crear un campo de nacionalidad. Esto vamos a hacer un foreign key más adelante con una tabla de nacionalidades. Y vamos a poner un estado ID, que también vamos a hacer un foreign key con una tabla de estados. Bien, para establecer el primary key tenemos varias opciones en SQL Server. Aquí podemos agregar un constraint, podemos aquí en la definición también poner primary key. Si es un campo simple, pudiéramos poner aquí primary key. Y eso, con eso sería suficiente para agregar el primary key. Pero hay otras opciones. Podemos aquí, a nivel de aquí, después que terminamos los atributos, pudiéramos también poner primary key. Primary key. Y entre paréntesis ponemos el atributo. Aquí sería, por ejemplo, estudiante ID. Estudiante o estudiante ID. Esa también es otra forma de nosotros establecer el primary key. Hay otra que es agregando un constraint. Esta es un poquito más detallada porque nos permite a nosotros especificar el nombre que va a tener el constraint. En las dos anteriores, SQL Server le da el nombre al constraint. En este caso, ponemos constraint, ponemos el nombre del constraint, vamos a decir primary key estudiantes. Ahí ponemos primary key y de nuevo el campo, entre paréntesis, el campo que vamos a utilizar como primary key. Bien, esa es otra forma de nosotros agregar el primary key. A diferencia del anterior, aquí tenemos control de cuál va a ser el nombre que va a tener ese constraint. En este caso, este constraint de primary key. Bien, vamos a crear la otra tabla de nacionalidades aquí de arriba. Vamos a crear esta primero. Create, para hacer el foreign key. Create table. Vamos a agregar nacionalidades. Y a esta tabla le vamos a agregar dos campos. Vamos a agregar un campo de nacionalidad ID, que es un entero. Y vamos a agregar el nacionalidad, que va a ser un varchar de, vamos a ponerlo de 50. Aquí el primary key, que nos falta una coma. Aquí el insert nacionalidad. Entonces, aquí el primary key, vamos a hacer un constraint también para controlar el nombre. PK, nacionalidad, primary key. Y vamos a coger el campo nacionalidad ID. Bien, ahí tenemos la tabla. Entonces, ahora aquí debajo podemos agregar el foreign key. Para el foreign key tenemos varias opciones. Aquí puede ser foreign key, entre paréntesis, aquí el campo que va a ser el foreign key, aquí será nacionalidad ID, reference,
Reference es la tabla con la que vamos a hacer la relación de foreign key. Aquí sería nacionalidades. Y aquí el campo, entre paréntesis, nacionalidad ID. Ya ahí tenemos una relación de foreign key. Esa sería una forma. Aquí tenemos el mismo tema que con el primary key. Como no utilizamos el constraint, no tenemos control del nombre. Él le va a poner el nombre, SQL le va a agregar un nombre por defecto. A mí me gusta utilizar el constraint para yo controlar el nombre que va a tener el objeto. Sería algo como esto. Bien, vamos a agregar la otra tabla de estado para tener las tres tablas y la relación. Aquí voy a agregar otra tabla de estados. Voy a agregar los dos campos, estado ID, que va a ser el primary key, estado, que va a ser un varchar de 50. Y vamos a agregar aquí el primary key. Aquí tenemos estado. Aquí nos falta una coma. Bien, entonces aquí podemos ahora nosotros agregar nuestro constraint, nuestro foreign key. FK para un free fijo para foreign key. Estados, foreign key. Aquí ponemos el campo que sería el estado ID. Aquí entonces reference. Aquí estados. Y entre paréntesis el atributo que sería estado ID. Bien, aquí nos faltan una coma, para nosotros separar esos constraints. Bien, ahí tenemos ya la estructura para que la tabla. Entonces tenemos tres tablas, nacionalidades, tenemos estados y estudiantes. Entonces en el caso de nacionalidad ID sería el primary key. En el caso de estado ID sería el primary key. En el caso de la tabla de estudiante ID sería el primary key. Y aquí tenemos dos foreign key entonces, que son la nacionalidad ID, que hay una referencia aquí con la tabla de nacionalidades, y estado ID, que también hay una referencia con la tabla de estados. Vamos a ejecutar ese script para ver cómo nos va. Ahí se crearon. Si vamos aquí a la base de datos, a la carpeta de tablas y refrescamos, ahí están las tablas. Podemos hacer aquí un diagrama para ver las relaciones que agregamos. Vamos a agregar las tablas aquí al diagrama. Fíjense que ahí están las relaciones de nacionalidad, uno a mucho con estudiante, y estado de uno a mucho con estudiante. Bien, esa es una forma por el código de nosotros crear una tabla. También aquí por la interfaz nosotros podemos crear tablas haciendo clic derecho, nueva tabla. Entonces aquí básicamente esta interfaz nos pide la columna. Vamos a crear una tabla para cursos. Cursos ID. Cursos ID. Vamos a poner ese que va a ser el primary key. Aquí de arriba está esta llavecita para establecer clave primaria. Se pone una llavecita aquí. Y nombre del curso. El nombre que va a ser un varchar. Vamos a poner no nulo. Este vamos a ponerlo aquí más grandecito. Vamos a ponerlo de 200. Y una descripción del curso. Este vamos a ponerle un varchar más. Pues la descripción puede ser muy variada. Vamos a ponerle varchar más. Entonces le damos aquí al disquete y ponemos el nombre de la tabla. Cursos. Bien, vamos a crear una tabla que nos permita decir en qué curso está un estudiante. Vamos a crear una tabla intermedia entre la tabla de estudiantes
que habíamos creado anteriormente y la tabla de cursos. Esa le vamos a llamar cursos estudiantes, ¿no? Y derecho en tablas, nuevo, tabla. Entonces aquí vamos a tener dos atributos, curso ID y estudiante ID. Esta tabla intermedia que nos va a permitir hacer una relación de muchos a muchos, es decir, un curso, muchos cursos puede tener muchos estudiantes. eh, Vamos a entonces a seleccionar los dos campos y lo vamos a establecer como clave primaria. Y guardamos y vamos a tener cursos. No, vamos a poner estudiantes cursos. Bien, aquí entonces vamos aquí al diagrama y vamos a agregar estas. El diagrama lo tenemos por aquí. Vamos a agregar estas dos tablas. Agregar, agregar. Déjeme ver, organizar tablas. Ok. Ah, nos faltó hacer la relación. Aquí todavía no hemos hecho la relación. Voy a volver aquí a la tabla de cursos asignaturas y vamos a ir aquí a este icono, relaciones, para hacer las relaciones. Vamos a agregar una relación para relacionar esta tabla con los cursos. Bien, aquí donde dice especificar tablas y columnas, hay tres punticos, le damos clic. Entonces aquí buscamos la tabla, vamos a hacer primero la relación con el curso. Voy a quitar esto aquí. Esa sería la relación con el curso. Voy a agregar otra. Esto es lo mismo que hicimos con el constraint de los foreign key. Ahora vamos a agregar la relación con estudiantes. Estudiante ID. Aquí vamos a quitar esta línea, ninguna. Y aquí estudiante ID. Y ahí tenemos las dos relaciones. Guardamos. Le decimos que sí. Aquí va a salir una ventana emergente. Decimos que sí. Entonces ya aquí, si vemos, ya sí, ahora sí, tenemos las relaciones. Bien, ahora si vemos aquí, tenemos entonces las relaciones. Es decir, un curso a través de la tabla estudiante curso puede tener varios estudiantes y un estudiante puede estar en varios cursos. Bien, hasta aquí el video de cómo crear una tabla en SQL Server.